Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Seas, coordinadora en nefrología en Internis Hub, y en el video de hoy vamos a hablar sobre histología de un corpúsculo renal. Sé que en el video pasado, donde hablamos acerca de las diferencias entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, mencioné que esto iba a ser una serie de videos y el video que vendría a continuación sería síndrome nefrótico. Sin embargo, creo que es oportuno hablar un poco sobre la histología del corpúsculo renal porque en los siguientes videos vamos a mostrar diferentes imágenes y es algo fundamental para nosotros tener en cuenta cómo es que se ve un glomérulo normal. Entonces, esta es la teoría que tenemos que saber. Primero, lo que a mí me gusta enfocarlo desde afuera hacia adentro. Entonces, primero tenemos lo que sería la cápsula de Bowman, y la cápsula de Bowman está formada por una capa parietal, que está formada por epitelio simple plano, y una capa visceral, que está formada por los podocitos, como vemos acá. También esta capa de epitelio simple plano se conecta con los túbulos, que en este caso es el túbulo proximal contorneado, túbulo proximal contorneado, y también tenemos el polo vascular, donde se encuentra el túbulo distal, que contiene la mácula densa. La mácula densa, como ven acá, son células cuboidales, de una manera columnar. Y acá vemos la arteriola aferente y la arteriola eferente, y esto que sería las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales también, células mesangiales extraglomerulares, como vemos acá. Entonces, primero, desde más afuera hacia adentro, vemos acá la capa de células epiteliales, los podocitos, como mencioné. Entre estas dos vemos el espacio de Bowman o el espacio urinario, que también se le conoce. Luego vamos a ver los capilares, son capilares fenestrados que tienen acá una célula endotelial, que está muy pegada a estos capilares. Junto con las células endoteliales, el capilar fenestrado, el podocito y la membrana glomerular basal van a formar lo que sería la barrera de filtración. Y en la membrana tienen que recordar que se encuentra el glucocálix, y esto va a determinar qué es lo que se filtra en el glomérulo. Luego tenemos las células mesangiales y la matriz mesangial. Las células mesangiales tienen tres funciones principalmente, son unas células mesenquimatosas especializadas, y sus funciones son: primero, tienen una función de contracción, porque contienen actina y miosina, y esto hace que puedan regular el flujo sanguíneo. Después tienen una función inmunológica, y lo que hacen es fagocitosis, y posteriormente tienen una función estructural, y como sintetizan la matriz mesangial también tiene una función estructural. Y finalmente tenemos el aparato yuxtaglomerular, compuesto por la mácula densa, que ya mencionamos acá, que está dentro del túbulo distal, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales. Y todo esto lo que va a hacer es también regular el flujo urinario y la tasa de filtración glomerular, y también regular la presión arterial. Entonces, una vez entendido este diagrama, vamos a ver cómo es que se vería en una histología. Y así es como se ve en un corte histológico, de más afuera hacia adentro, que es como a mí me gusta verlo. Tenemos acá, por ejemplo, la parte de la capa parietal de la cápsula de Bowman, que es epitelio simple plano. Luego tenemos los podocitos, que es la capa visceral. Tenemos capilares, como vemos acá, y dentro de los capilares vamos a encontrar como unos puntitos muy chiquitos, que son las células endoteliales. Como lo podemos ver, por ejemplo, vamos a ver también otros cortes donde va a ser mucho más notorio. Después son células mesangiales. Acá está la mácula densa, que es un epitelio cuboidal. Y bueno, acá está el polo urinario, y este es el polo vascular. Y así también es otro diagrama donde podemos visualizarlo: el polo vascular, la mácula densa, el polo urinario, y acá vamos a poder ver la capa parietal de la cápsula de Bowman, la capa visceral con los podocitos, los capilares con las células endoteliales, las células mesangiales formando la matriz mesangial. Y esto es un corte ya histológico, una biopsia, donde podemos ver acá la capa parietal desde más afuera hacia más adentro, luego la capa visceral, donde vemos los podocitos. Posteriormente podemos ver
bastantes capilares, y en los capilares vamos a poder ver, a ver si encuentro por acá alguna célula endotelial. Igual en otro corte se ve mucho mejor. Los pocitos, células mesangiales formando la matriz mesangial que da soporte básicamente. Acá hay otro corte donde se ve el polo vascular, el polo urinario, como lo hemos visto en anteriores diagramas, la capa parietal de la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, que eso es muy importante que lo veamos. Acá hay varios capilares también. Vamos a poder ver podocitos. Vamos a poder ver capilares también con células endoteliales. Células mesangiales que forman la matriz mesangial. Y esto es algo para que ustedes puedan practicar. Pueden pausar el video y estas son las respuestas. La capa parietal, la capa visceral de la cápsula de Bowman, el espacio urinario o el espacio de Bowman. Esta es una célula endotelial, acá se ve muchísimo mejor con un capilar. Dentro del capilar, una célula mesangial, y acá vemos el podocito en un capilar con la célula endotelial. La célula endotelial traten de verlo siempre en el borde del capilar porque se va a ver como un núcleo un poco alargado, como lo vemos acá. Y me parece súper importante que ya una vez viendo una biopsia normal, de un corpúsculo renal normal, podemos detectar las anormalidades en este corpúsculo, en este caso. No podemos diferenciar, por ejemplo, lo que serían las células mesangiales de los podocitos. No vemos acá muchos capilares, vemos acá la capa parietal, pero esto es lo que se llama una glomerulopatía, en especial un síndrome nefrótico, que es focal segmentaria. Y focal porque solamente afecta un porcentaje que en verdad es menos del 50% de los glomérulos, y segmentos porque solo una parte del glomérulo que está afectado, como vemos acá. Esto es con una tinción tricrómica donde se ve la esclerosis, el depósito de colágeno, podemos verlo de color azul. Y es lo mismo que hemos estado viendo en la anterior biopsia, que es una glomerulopatía por un síndrome nefrótico focal segmentario. Y acá es otro donde podemos ver también que no es normal porque se ven demasiadas células, y esto básicamente es una hipercelularidad de tanto células mesangiales como células endoteliales, como también pueden ser células epiteliales. Se ven muchas células y esto básicamente es una glomerulonefritis postinfecciosa que también se conoce como postestreptocócica. Y hay 3 pruebas serológicas con alta sensibilidad para detectar este tipo de glomerulonefritis, y es la antistreptolicina, la anti-hialuronidasa y la anti-DNasa B. Estos, si se hacen los 3, aumentan mucho la sensibilidad para hacer el diagnóstico. Entonces tengan en cuenta esta biopsia que se ve con mucha celularidad. Acá vemos otra biopsia de otra patología renal, y en este caso vamos a ver la capa parietal, pero el espacio de Bowman, que está entre la capa parietal y la capa visceral, está muy reducido. Y esto es una glomerulonefritis o una glomerulopatía membranosa, que es la más frecuente en adultos. Y acá vemos la inmunofluorescencia donde se ve un patrón granular. Esto lo vamos a hablar en mucho más detalle en los videos respectivos de síndrome nefrótico y también de síndrome nefrítico, entonces no se preocupen. Pero lo que yo quiero que se entienda en este video es cómo diferenciar un glomérulo normal de uno anormal. Y como hemos visto antes en los glomérulos normales, en este caso no vemos el espacio de Bowman como lo hemos estado viendo en otros, y también no se pueden diferenciar las células mesangiales de las células endoteliales, de las células, por ejemplo acá, de este espacio de las células epiteliales que están en la capa parietal de la cápsula de Bowman. Entonces, eso es lo más importante que deben llevarse a casa con este video. Cómo diferenciar una biopsia renal normal de una anormal. En este caso, por ejemplo, vemos este corpúsculo renal. Podemos ver la capa parietal de la cápsula de Bowman, pero luego vemos todas estas células epiteliales formando parte o
ocupando el espacio de Bowman. Esto de acá se conoce como creciente. Esa es una glomerulopatía creciente o por crecientes. Y en este específico caso es por lupus. Es una nefritis lúpica. Acá se pueden ver los capilares ensanchados, que también se puede ver en una nefritis lúpica. Entonces, este tipo de glomerulopatía se conoce como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, donde tienes una creatinina basal, que es, digamos, no tan elevado, puede ser 1, 1.2, el basal del paciente, y que en días eso aumenta un montón, puede ser hasta 7, 9, etc. Entonces, esto es una glomerulopatía rápidamente progresiva. Y hay diferentes causas de una glomerulopatía rápidamente progresiva, lo vamos a ver en otras clases, pero son principalmente 3. La primera es pausa inmune, que básicamente son todas las vasculitis relacionadas con ANCA. Posteriormente es la tipo 2, que es mediado por complejos inmunes, y la tipo 3, que se relaciona con el síndrome de Goodpasture, donde se encuentran anticuerpos en contra de la membrana basal glomerular. En este caso también podemos ver que vemos la capa parietal de la cápsula de Bowman, pero acá hay algo raro que está ocupando el espacio de Bowman o el espacio urinario. Esto se conoce también como creciente. Este creciente, y vemos este patrón lineal en la inmunofluorescencia, esto lo que tendríamos que sospechar es si viene un varón de, por ejemplo, 40, 50 años, tendríamos que sospechar en un síndrome de Goodpasture. Y para eso tenemos que pedir el anticuerpo anti-membrana basal glomerular. Y con eso podemos confirmar el diagnóstico. Y esto también es lo que hemos estado mencionando. Podemos ver la capa parietal, pero entre la capa parietal y la capa visceral hay algo que está ocupando espacio. Y este algo es un creciente, que se ve así como si fuera una media luna. Este creciente, y con este patrón lineal, lo más probable es que esto sea un síndrome de Goodpasture. Este fue un caso publicado en New England, me parece, en 2023, y solo con las imágenes se puede llegar al diagnóstico. También con un caso clínico de una glomerulopatía rápidamente progresiva, en este caso Goodpasture es el tipo 3, en un paciente que puede venir con un síndrome pulmón-riñón, es decir, con falla renal y con hemorragia alveolar. Eso era lo que más que nada quería presentar el día de hoy en la clase de histología de un corpúsculo renal, aprender a diferenciar un glomérulo normal, un corpúsculo renal normal de uno anormal. Ya lo vamos a ver más adelante en diferentes clases, vamos a presentar diferentes fotos, diferentes casos clínicos y presentaciones clínicas de diferentes enfermedades, tanto en síndrome nefrótico como en síndrome nefrítico. Espero que esta clase les haya servido bastante y ya nos vemos en la próxima clase de síndrome nefrótico. Muchas gracias por su atención.